a más de 1.400 millones de kilómetros del Sol, en un rincón helado del sistema solar, donde la temperatura ronda los 200 grados bajo cero, una luna diminuta lleva años disparando chorros gigantes de agua hacia el espacio. Son géiseres reales que brotan del polo sur de Encélado, una pequeña luna de Saturno, y se elevan cientos de kilómetros por encima de su superficie congelada. Y aquí llega a lo que de verdad importa, porque cambia por completo cómo entendemos este lugar. Una sonda de la NASA voló directamente a través de esos chorros, los atravesó a toda velocidad, capturó lo que llevaban dentro y encontró flotando en ese agua los ingredientes que necesita la vida. Este video trata exactamente de eso, de lo que la NASA halló en Encélado, de cómo una lunita que dábamos por muerta y congelada resultó esconder un océano entero, y de por qué hoy figura como el mejor sitio de todo el sistema solar para buscar vida más allá de la Tierra. Quédate hasta el final y vas a entender, paso a paso, lo que esa sonda descubrió en aquellos chorros de hielo. Primero, ¿qué es realmente Encélado? Porque su tamaño y su distancia hacen que lo que ocurre allí parezca imposible. Después, ¿cómo una bola de hielo tan lejos del Sol puede esconder agua líquida bajo su superficie? Más adelante llega lo importante, la lista de cosas que la NASA fue encontrando en ese océano, una a una, hasta completar casi por accidente el inventario completo de lo que hace falta para la vida. Y para terminar, la pregunta que todo el mundo se hace al oír esto: si hay vida ahí dentro o no. Te adelanto que la respuesta honesta es más interesante que un simple sí o no, porque lo que la NASA encontró no fue vida, fueron las condiciones perfectas para ella, y eso plantea una pregunta mucho más incómoda. Para entender por qué esto asombró tanto a los científicos, hay que conocer primero a Encélado, porque todo en él juega en contra de lo que encontraron. Es una luna pequeñísima, de apenas 500 kilómetros de diámetro, una mota de hielo que cabría holgadamente dentro de un país como España. Su superficie está cubierta de hielo blanco y limpio, lo que la convierte en uno de los objetos más reflectantes de todo el sistema solar, un espejo helado que devuelve casi toda la luz que recibe. Y ese hielo está congeladísimo, porque allí la temperatura cae hasta unos 200 grados bajo cero. Encélado orbita Saturno completando una vuelta cada poco más de un día, a una distancia del Sol tan enorme que nuestra estrella se ve desde allí como un punto brillante más, incapaz de dar apenas calor. Ese blanco tan puro de su superficie tiene una explicación y resulta reveladora. Los géiseres del Polo Sur lanzan al espacio una fina lluvia de cristales de hielo que vuelve a caer sobre la Luna y la recubre de una capa de nieve fresca y reluciente, renovada sin descanso. El resultado es un mundo que devuelve casi toda la luz que recibe, un espejo helado en mitad de la oscuridad del sistema solar exterior. Parte de esos cristales ni siquiera regresan al suelo, porque escapan de la débil gravedad de la Luna y se dispersan a su alrededor, en órbita de Saturno. Cada partícula de ese anillo difuso es, en el fondo, una gotita del océano oculto de Encélado viajando por el espacio. El tamaño de la Luna hace que todo esto resulte aún más asombroso. 500 kilómetros de diámetro suenan a mucho, hasta que recuerdas la escala de los planetas. Encélado es tan pequeña que cabrían más de 7 lunas como ella, alineadas a lo ancho de nuestra propia Luna, que ya de por sí es pequeña comparada con la Tierra. Estamos hablando de un cuerpo minúsculo, una canica de hielo a escala planetaria, el tipo de objeto que cualquiera daría por geológicamente muerto sin pensarlo dos veces. Y precisamente por eso, lo que escondía dentro descolocó a todo el mundo. Cuanto más pequeño parecía el envoltorio,
más difícil resultaba creer lo que llevaba en su interior. Por todo eso, durante mucho tiempo nadie esperaba gran cosa de esta luna. Una bola de hielo diminuta, perdida en el frío extremo del sistema solar exterior, parecía el ejemplo perfecto de un mundo muerto y sin nada que contar. La encargada de demostrar lo contrario fue la sonda Cassini, una misión de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Italiana que orbitó Saturno entre 2004 y 2017, estudiando el planeta y sus lunas con un detalle nunca visto. Cassini se cuenta entre las misiones más exitosas de toda la historia de la exploración espacial. Durante 13 años orbitó Saturno, sobrevoló sus lunas decenas de veces, fotografió sus anillos con una nitidez asombrosa y envió a la Tierra un torrente de datos que todavía hoy se sigue analizando. Cuando se quedó sin combustible, en 2017, los responsables de la misión tomaron una decisión deliberada y poco habitual: lanzarla a propósito contra la atmósfera de Saturno para que se desintegrara allí. Lo hicieron para evitar que la sonda, ya sin control, acabara estrellándose contra Encélado u otra luna y la contaminara con microbios terrestres polizones, precisamente en los lugares que podrían albergar vida propia. Ese final dice mucho del respeto con el que la ciencia trata a estos mundos. Los investigadores consideraban tan real la posibilidad de vida en Encélado que prefirieron destruir su preciada nave antes que arriesgarse a ensuciar ese océano con organismos de aquí. Pero antes de aquel adiós, a lo largo de más de una década, Cassini realizó el trabajo que lo cambió todo. Y su mayor sorpresa no aguardaba en el majestuoso Saturno ni en sus célebres anillos. Esperaba agazapada en una de sus lunas más pequeñas, esa bolita de hielo que nadie creía capaz de dar nada que contar. Cassini fue quien fotografió por primera vez, algo que dejó a todos perplejos. Del polo sur de Encélado brotaban enormes columnas de vapor de agua y hielo, disparadas al espacio desde 4 largas grietas paralelas que los científicos apodaron las rayas de tigre. Esos chorros expulsan unos 250 kilogramos de agua por segundo, a velocidades que superan los 2000 kilómetros por hora. Y son tan potentes que forman por sí solos uno de los anillos de Saturno, el difuso anillo E. Para hacerte una idea de la fuerza de esos surtidores, las columnas que levantan se elevan cientos de kilómetros sobre la superficie de la Luna, una altura descomunal para un cuerpo tan diminuto. Si pudieras situarte cerca y mirar hacia el polo sur, verías fuentes de hielo brotando hacia el cielo negro y perdiéndose en la distancia, sin atmósfera que las frenara. Es una de las imágenes más espectaculares que nos ha regalado la exploración del sistema solar. Y Cassini la capturó retroiluminada por el sol, con los chorros encendidos sobre el fondo oscuro del espacio. Y esos géiseres no brotan siempre con la misma intensidad, lo cual resultó ser una pista valiosísima. Su potencia cambia según la posición de Encélado en su órbita alrededor de Saturno, volviéndose más caudalosos cuando la Luna se aleja del planeta y las fuerzas de marea estiran y abren las grietas del polo sur. Cuando la Luna vuelve a acercarse, las fisuras se comprimen y los chorros pierden fuerza. Ese vaivén, ese pulso ligado a la órbita, fue una de las primeras señales de que las mareas gobernaban todo el fenómeno. Cassini lo observó a lo largo de los años, viendo cómo la Luna respiraba hacia el espacio, al compás de su danza alrededor del gigante de los anillos. Una luna que debería estar muerta llevaba todo este tiempo escupiendo su interior al espacio. Y eso fue solo el principio. Volvamos a aquel descubrimiento de 2005, porque encierra un problema enorme. Para que una luna dispare chorros de vapor de agua al espacio, tiene que haber agua líquida en algún sitio bajo su superficie. Y ahí está la contradicción,
porque en Encélado la temperatura de la superficie ronda los 200 grados bajo cero, un frío en el que cualquier rastro de agua debería estar congelado como una roca. El agua líquida necesita calor para existir, y a esa distancia el sol no calienta prácticamente nada. Así que la presencia de aquellos géiseres planteaba un misterio incómodo. Algo, en el interior de esa bola de hielo, mantenía el agua líquida contra todo pronóstico. Y los científicos necesitaban averiguar qué. Para apreciar lo extraño de la situación, piensa en lo que significa de verdad ese frío. A semejante temperatura, el agua no se queda simplemente fría, se comporta como piedra maciza. El hielo a ese frío resulta duro como la roca, y cualquier charco quedaría congelado por completo, en un instante. En la superficie de Encélado no podría sobrevivir agua líquida ni un segundo. De ahí que los géiseres plantearan una paradoja tan llamativa, porque para alimentarlos hacía falta agua líquida en abundancia. Justo lo que parecía descartado en semejante congelador cósmico. La clave estaba en mirar hacia abajo, lejos de la superficie. El frío extremo manda en el exterior de la Luna, expuesto al vacío del espacio. Pero el interior podía contar otra historia muy distinta si algún mecanismo aportaba calor desde dentro. Una cosa es la temperatura de la cáscara helada que da al espacio, y otra muy diferente, la del corazón de la Luna, protegido por kilómetros de hielo que actúan como aislante. Si algo calentaba ese interior, el agua lograría mantenerse líquida en las profundidades, aunque arriba reinara un páramo congelado. Localizar ese algo, esa fuente de calor escondida bajo el hielo, se convirtió en la siguiente gran incógnita por resolver. La respuesta llegó analizando el movimiento de la Luna y la gravedad que Cassini medía a su alrededor. Bajo la corteza de hielo de Encélado se esconde un océano global de agua líquida, un mar que envuelve por completo el núcleo rocoso de la Luna, y permanece atrapado entre la roca y el caparazón helado de la superficie. Confirmar la existencia de ese océano oculto exigió ingenio, porque nadie podía verlo a través de kilómetros de hielo. Los científicos lo dedujeron midiendo con enorme precisión cómo se bamboleaba la Luna al girar. Si Encélado fuera una bola sólida y congelada de parte a parte, se mecería de una manera determinada al rotar. Pero los datos de Cassini mostraron un bamboleo ligeramente distinto, un balanceo demasiado pronunciado para una Luna completamente rígida. La única forma de explicarlo era que la corteza de hielo flotara desacoplada del núcleo, deslizándose sobre una capa líquida intermedia. En otras palabras, ese bamboleo delataba un océano global escondido entre el hielo y la roca. Al principio se pensó que el mar podría limitarse a la región del Polo Sur, justo debajo de los géiseres. Las mediciones más finas terminaron mostrando algo mayor, un océano que rodea por completo el interior rocoso de la Luna, de polo a polo. Imagina la estructura como una cebolla helada al revés, una cáscara exterior de hielo, debajo una capa de agua líquida que la abarca toda, y en el centro un núcleo de roca. Ese mar global, oscuro y sin orillas, contiene posiblemente más agua líquida de la que la intuición concedería jamás a una Luna tan pequeña. Y todo ese mar permanecía oculto, sellado bajo el hielo, esperando a que una sonda volara por casualidad a través de la única ventana que daba al exterior. La pregunta entonces se trasladaba a lo más básico. ¿Qué impide que ese océano entero se congele, rodeado por todas partes de hielo y de un frío descomunal? Y la solución resultó ser elegante y poderosa al mismo tiempo: las mareas. Encélado no orbita Saturno en soledad, ni describe un círculo perfecto. Sigue una órbita ligeramente estirada y comparte un tira y afloja gravitatorio con otra luna vecina.
El resultado es que, a medida que gira alrededor del gigante, la enorme gravedad de Saturno aprieta y estira a Encélado sin descanso, flexionándolo una y otra vez. Ese amasado constante genera calor por fricción en el interior de la Luna, exactamente igual que un trozo de metal se calienta si lo doblas muchas veces seguidas. Ese calor de marea es lo que mantiene líquido el océano oculto, lo que alimenta los géiseres y lo que conserva templado el interior de un mundo que, por su tamaño y su distancia, tendría que ser un bloque de hielo macizo. Saturno, sin pretenderlo, mantiene vivo el corazón de su pequeña luna. Este fenómeno no es exclusivo de Encélado, y conocer un caso parecido ayuda a entenderlo. La luna Io, que gira alrededor de Júpiter, sufre un amasado de marea todavía más brutal por parte de su planeta gigante. El resultado es que Io se ha convertido en el cuerpo con más volcanes activos de todo el sistema solar. Un infierno de lava y azufre alimentado únicamente por la fricción gravitatoria. Encélado representa la versión helada y delicada de esa misma idea. Donde Io vomita roca fundida, Encélado expulsa agua y hielo, pero el motor que mantiene activos a los dos mundos resulta idéntico. La energía que libera un cuerpo cuando un planeta colosal lo aprieta y lo suelta una y otra vez a lo largo de su órbita. Esa comparación deja claro por qué el descubrimiento desafiaba la intuición. Los cuerpos pequeños y aislados se enfrían deprisa y se quedan inertes, porque no tienen masa suficiente para conservar calor interno durante miles de millones de años. Una luna del tamaño de Encélado, por sí sola, debería ser un bloque de hielo macizo y silencioso, sin la menor actividad. La diferencia la marca por completo el planeta que tiene al lado. Sin Saturno, apretándolo sin tregua, Encélado llevaría eones congelado del todo. Con Saturno mantiene un océano líquido y un fondo caliente en pleno corazón del frío. La vecindad de un gigante puede transformar a un mundo muerto en un mundo activo. Y esa idea cambió la forma en que los científicos miran las lunas heladas. Ese mismo mecanismo explica un detalle que mucha gente se pregunta al ver las imágenes. ¿Por qué los chorros brotan solo del polo sur y no de toda la luna? La razón está en que la capa de hielo es más fina en los polos, y ahí las fuerzas de marea aprietan con más intensidad. En esa zona, el agua del océano sube por las grietas, y el constante zarandeo de las mareas la mantiene en movimiento, liberando calor y evitando que las fisuras se vuelvan a congelar y se sellen. Por eso las rayas de Tigre del Sur permanecen abiertas, conectadas directamente con el mar que hay debajo, mientras el resto de la superficie sigue siendo una costra helada y silenciosa. Cassini había resuelto el primer enigma. La luna escondía un océano caliente bajo el hielo. Y resolverlo solo sirvió para abrir una pregunta mucho más jugosa. Porque el agua, por sí sola, no basta para hablar de vida. Aquí es donde Encélado pasa de curiosidad geológica a uno de los lugares más fascinantes de la astrobiología. Porque esa luna nos hizo un regalo extraordinario. La mayoría de los océanos interesantes del sistema solar están enterrados bajo kilómetros de hielo o de roca, y llegar hasta ellos exigiría perforaciones imposibles. Encélado, en cambio, escupe su océano directamente al espacio a través de los géiseres. Eso significa que para analizar el agua de ese mar oculto, no hacía falta aterrizar ni perforar nada. Bastaba con volar a través de los chorros y atrapar lo que llevaban dentro. Y eso es justo lo que hizo Cassini, una y otra vez, atravesando las columnas de hielo y capturando sus partículas con sus instrumentos. Cuesta exagerar la suerte que esto supone para la ciencia. Piensa en los demás mundos oceánicos del sistema solar, como Europa,
una luna de Júpiter que también esconde un mar bajo una gruesa capa de hielo. Para analizar el agua de Europa, habría que posarse en su superficie y perforar kilómetros de hielo macizo. Una hazaña tecnológica monumental que todavía no sabemos cómo abordar. Encélado, en cambio, se salta ese obstáculo de raíz, porque su océano sale despedido al espacio por voluntad propia en cada erupción. Una nave solo tiene que cruzar la columna a la velocidad adecuada y recoger los granos de hielo, igual que quien recoge una muestra de agua de mar pasando un cazamariposas por el aire. Esa generosidad involuntaria convirtió a Encélado en el océano alienígena más accesible que conocemos, y le dio una ventaja enorme sobre cualquier otro candidato. Cada vez que Cassini atravesaba un penacho, le tomaba el pulso directamente al mar escondido, sin tocar la superficie ni gastar una fortuna en perforadoras. Era como si la luna, en cada latido de sus géiseres, levantara una muestra de su interior y la ofreciera al espacio para que cualquiera la examinara. Pocas veces la naturaleza pone las cosas tan fáciles a quien quiere estudiarla. Y los científicos no desaprovecharon la ocasión, planificando vuelo tras vuelo a través de aquellos chorros para arrancarles todos sus secretos. Lo primero que reveló ese análisis fue que el océano de Encélado es salado, igual que los mares de la Tierra. Las partículas de hielo de los penachos contenían sal común, la misma que tienes en la cocina, lo que indica un mar de agua salada en contacto con roca. El detalle de la sal importa más de lo que parece, porque encaja con la idea de un océano que lleva tiempo bañando un fondo rocoso y disolviendo sus minerales, justo el tipo de entorno químicamente rico que interesa cuando se piensa en la vida. Esa composición salina cuenta una historia sobre la edad y la naturaleza del mar. Para acumular sal y minerales disueltos, el agua tuvo que estar mucho tiempo en contacto con la roca del núcleo, reaccionando con ella y arrancándole compuestos poco a poco. Un océano recién formado y aislado no se parecería en nada a esto. El de Encélado, en cambio, da la impresión de llevar largos periodos interactuando con su lecho rocoso, lo que se traduce en un agua cargada de los elementos que la vida podría aprovechar. Los análisis apuntan además a un mar de alcalinidad moderada, ni demasiado ácido ni demasiado básico, dentro del margen en el que la química de la vida se desenvuelve con comodidad. Cada nuevo dato dibujaba el mismo retrato, el de un océano sorprendentemente parecido, en lo esencial, a los mares de la Tierra. Hasta aquí la cosa ya pintaba bien. El siguiente hallazgo elevó el listón muchísimo más. Entre las partículas que salían del océano, Cassini detectó diminutos granos de sílice, un mineral que en la Tierra se forma en condiciones muy concretas. Para que se generen esos granos de sílice del tamaño justo que encontró la sonda, hace falta agua caliente en contacto directo con roca, a temperaturas elevadas y en el fondo de un océano. En otras palabras, esos granos eran la huella de fuentes hidrotermales activas en el lecho marino de Encélado, chimeneas en el fondo del océano por las que brota agua recalentada cargada de minerales. Y esto es importantísimo por una razón muy concreta y muy terrestre. En el fondo de los océanos de la Tierra existen exactamente esas mismas estructuras, las fuentes hidrotermales, y son uno de los lugares donde más prospera la vida en nuestro planeta. Alrededor de esas chimeneas submarinas, en completa oscuridad y sin una sola gota de luz solar, florecen ecosistemas enteros que se alimentan de la energía química que emana de la roca caliente. De hecho, muchos científicos sospechan que la vida en la Tierra pudo haber empezado precisamente en un entorno así, en el fondo del mar, junto a una de esas fuentes. Aquel hallazgo, aquí en nuestro propio planeta, supuso una pequeña revolución y ayuda a entender por qué Encélado emociona tanto. Hasta hace pocas décadas dábamos por hecho que toda la vida dependía en última instancia del Sol,
porque las plantas captan su luz y el resto de la cadena alimentaria se sostiene sobre ellas. Entonces, en los años 70, los científicos descendieron por primera vez hasta las fuentes hidrotermales del fondo oceánico y se toparon con algo que desafiaba esa certeza. En la más absoluta oscuridad, a kilómetros de profundidad y bajo presiones aplastantes, bullían oasis rebosantes de vida, con gusanos gigantes, almejas y colonias de bacterias prosperando sin un solo rayo de luz solar. El secreto de esos seres reside en una manera distinta de obtener energía. En lugar de depender de la luz, aprovechan la energía química que emana de la roca caliente del fondo, un proceso que los biólogos llaman quimiosíntesis. Aquel descubrimiento ensanchó de golpe nuestra idea de dónde puede existir la vida y plantó una sospecha poderosa, que los primeros seres vivos quizás surgieron en la oscuridad caliente del fondo del mar, y no en una charca soleada de la superficie. Por eso, cuando Cassini detectó las huellas de fuentes hidrotermales en el lecho oceánico de Encélado, la noticia trascendió por completo lo geológico. Significaba que esa lunita albergaba justo el tipo de entorno donde sospechamos que la vida puede encenderse a partir de pura química. Y ahora Cassini encontraba indicios de lo mismo en una luna a más de 1.400 millones de kilómetros de aquí. Encélado no solo tenía agua, tenía un fondo oceánico caliente y geológicamente activo, el mismo tipo de cuna donde quizá nació la vida terrestre. La energía remató el cuadro. En los chorros, la sonda detectó hidrógeno molecular, un gas que se produce justo cuando el agua caliente reacciona con la roca en esas fuentes hidrotermales. Ese hidrógeno importa porque sirve de combustible. En la Tierra, ciertos microorganismos viven combinando hidrógeno con dióxido de carbono para obtener energía y generar metano, un proceso sencillo y antiquísimo que sostiene a seres vivos sin necesidad de luz ni de oxígeno. Esos microorganismos, llamados metanógenos, figuran entre las formas de vida más antiguas y resistentes de nuestro planeta. No dependen de la luz, no dependen del oxígeno, no dependen de las plantas ni de nada parecido. Les basta con hidrógeno, dióxido de carbono y un poco de calor para prosperar. Y por eso colonizan ambientes extremos donde casi nada más aguanta, desde el fondo del océano hasta las profundidades de la corteza terrestre. Muchos científicos los toman como un buen modelo de cómo pudo ser la vida primitiva, en los tiempos anteriores a que existieran la fotosíntesis y el oxígeno en la atmósfera. Lo inquietante, en el mejor de los sentidos, es que el océano de Encélado ofrece justo lo que esos microbios necesitan. Tiene el hidrógeno que emana de las fuentes hidrotermales, tiene dióxido de carbono disuelto, y tiene el calor que brota del fondo oceánico. Si cogieras un puñado de metanógenos terrestres y los soltaras en ese mar oscuro, en teoría dispondrían de la misma comida que les permite vivir aquí abajo. Nadie afirma que existan allí, pero la despensa está montada y surtida para ellos. Y esa coincidencia, la de un mundo lejano, que reproduce las condiciones de los ecosistemas más primitivos de la Tierra, es de las que aceleran el pulso de cualquier astrobiólogo. Encélado tenía hidrógeno de sobra y también dióxido de carbono. Es decir, tenía servida en bandeja la misma fuente de energía química que alimenta a esos microbios terrestres. Sumando todo, aquel mundo diminuto contaba ya con agua líquida y con energía, dos de los tres grandes requisitos de la vida tal y como la conocemos. Faltaba comprobar el tercero, el más delicado de todos. El tercer gran requisito de la vida es la química adecuada. En concreto, las moléculas orgánicas, que son los compuestos basados en carbono con los que se construye todo ser vivo. Y aquí Encélado volvió a sorprender. Cuando Cassini analizó el material de los penachos, encontró moléculas orgánicas en abundancia, tanto simples como complejas.
En uno de sus vuelos, a través de los chorros, la cantidad de material orgánico que midió la sonda llegó a ser unas 20 veces más densa de lo que los científicos esperaban. Lejos de un rastro mínimo y dudoso, la sonda midió una presencia clara y generosa de la materia prima del carbono flotando en el agua de aquel océano. Con el tiempo, análisis más finos revelaron que algunas de esas moléculas eran sorprendentemente grandes y elaboradas. Cadenas complejas de carbono del tipo que sirve de base a la química de la vida. Y un detalle reciente reforzó todavía más el hallazgo. En los últimos años, los investigadores estudiaron granos de hielo capturados a los pocos minutos de salir disparados del océano, partículas tan recién expulsadas que apenas habían tenido tiempo de alterarse en el espacio. En esos granos frescos aparecieron de nuevo compuestos orgánicos variados y complejos, lo que confirmaba que esas moléculas venían directamente del mar oculto, y no eran un artefacto de años flotando entre la radiación. El océano de Encélado, sencillamente, rebosaba química orgánica. Ese matiz de los granos frescos importaba mucho por una razón concreta. El material que Encélado expulsa termina en parte formando el anillo E de Saturno, donde las partículas pasan años expuestas a la radiación del espacio, que las altera y las transforma. Si solo analizáramos ese material viejo, siempre quedaría la duda de cuánto de lo que vemos venía realmente del océano y cuánto se había cocinado después por el camino. Capturar granos recién salidos, a los pocos minutos de abandonar la Luna, despejaba buena parte de esa incertidumbre. Era como probar el agua directamente del manantial, en lugar de recogerla kilómetros más abajo, ya mezclada con todo lo que ha tocado en su recorrido. La abundancia también dijo mucho. En aquel sobrevuelo, en el que Cassini midió orgánicos 20 veces más densos de lo esperado, los científicos no se encontraron con un rastro tenue al límite de la detección. Encontraron una riqueza química que superaba con creces sus previsiones. Y la complejidad acompañaba a la cantidad. Algunas de las moléculas detectadas eran grandes y elaboradas, cadenas de carbono del tipo que sirve de andamio a la bioquímica. Para que te hagas una idea, hablamos de compuestos emparentados con las piezas a partir de las cuales se construyen estructuras biológicas, no de simples átomos sueltos. Pieza a pieza, el océano de Encélado iba pareciéndose menos a un charco inerte y más a una sopa química en plena ebullición. Hagamos recuento de lo que la NASA llevaba acumulado hasta ese punto. Tenía agua líquida, un océano global y salado escondido bajo el hielo. Tenía energía, en forma de fuentes hidrotermales calientes en el fondo y de hidrógeno listo para alimentar microbios. Y tenía química orgánica, los ladrillos de carbono de la vida, flotando por todas partes en ese mar. Era una lista impresionante, casi completa. Casi. Porque cuando los científicos repasan los elementos imprescindibles para la vida tal y como la conocemos, hay un puñado de ellos que no puede faltar. Y durante años uno de los más importantes seguía sin aparecer en el inventario de Encélado. Ese elemento ausente era la pieza que cerraba el rompecabezas y tardó en llegar. La vida tal y como la conocemos se construye con un grupo concreto de elementos químicos, y entre ellos hay 6 fundamentales: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. De todos ellos, el fósforo es a la vez de los más imprescindibles y de los más escasos en el universo. Está en el esqueleto del ADN y del ARN, las moléculas que guardan las instrucciones de todo ser vivo. Está en el ATP, la molécula que transporta la energía dentro de cada una de tus células. Forma parte de las membranas que envuelven y protegen a las células, y es uno de los componentes principales de tus huesos y tus dientes. Sin fósforo, sencillamente, la vida que conocemos no puede existir.
Y durante años, mientras Encélado iba marcando casilla tras casilla, el fósforo seguía sin aparecer. Esa ausencia inquietaba de forma especial, y por un buen motivo. El fósforo es uno de los elementos más escasos entre los que componen la vida, mucho menos abundante en el universo que el carbono o el oxígeno. En muchos entornos cuesta encontrarlo en una forma que la química de la vida pueda aprovechar, porque suele quedar atrapado en minerales poco solubles que no se disuelven con facilidad en el agua. Por eso algunos científicos temían que, aunque Encélado tuviera todo lo demás, pudiera faltarle justo el fósforo, y que esa carencia tumbara su candidatura como mundo habitable. Demostrar que el océano de la Luna contenía fósforo accesible, disuelto y disponible para la química, no representaba un detalle menor. Equivalía a despejar la última gran duda que pesaba sobre la habitabilidad de aquel mar oculto. La pieza que faltaba llegó en 2023, y de una forma curiosa, porque el descubrimiento no se hizo con la sonda volando, llegó con la sonda ya apagada desde hacía años. Cassini terminó su misión en 2017, pero dejó tras de sí un archivo gigantesco de datos esperando a ser examinados a fondo. Un equipo de científicos volvió sobre esos datos almacenados, en concreto sobre las mediciones que el detector de polvo de la sonda había tomado de los granos de hielo del anillo E de Saturno, ese anillo formado por el material que escupe Encélado. Al examinar con más detalle aquellas partículas heladas, encontraron la firma química inconfundible de fosfatos, es decir, de fósforo, en cantidades sorprendentemente altas. Era la primera vez en la historia que se detectaba este elemento esencial para la vida en un océano más allá de la Tierra. Esta manera de descubrir tiene algo de poético, y dice mucho sobre cómo avanza la ciencia. Una sonda apagada años atrás, a la que ya habíamos dado las gracias y despedido para siempre, seguía entregando hallazgos de primera magnitud desde sus archivos. Los datos que Cassini recogió a lo largo de más de una década resultan tan vastos y tan ricos que los investigadores llevan años exprimiéndolos, y los seguirán exprimiendo, en busca de detalles que en su momento pasaron desapercibidos. El fósforo estaba ahí desde el principio, registrado en las mediciones de aquellos granos de hielo, esperando con paciencia a que alguien lo buscara con las herramientas y las preguntas adecuadas. A veces, un gran descubrimiento no exige una nave nueva ni un viaje de 1.000 millones de kilómetros. Basta con volver a mirar, con ojos distintos, lo que ya teníamos guardado en casa. Detente un momento a asimilar lo que significaba ese hallazgo, porque completaba la imagen. Con el fósforo confirmado, Encélado pasaba a reunir, hasta donde podemos comprobar, todos los ingredientes conocidos para la vida tal y como la conocemos. Agua líquida, una fuente de energía, química orgánica, y ahora también el fósforo, la pieza que llevaba años resistiéndose. Para captar la magnitud de ese momento, ayuda a imaginar la vida como una receta. Toda forma de vida que conocemos se cocina con un puñado de elementos básicos, y 6 de ellos resultan especialmente decisivos: el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Son los ladrillos químicos con los que se levantan las proteínas, el material genético y prácticamente todo lo que forma un ser vivo. A lo largo de sus análisis, Cassini había ido encontrando en Encélado señales de casi todos ellos, repartidas entre el agua, los gases y las moléculas orgánicas del penacho. El fósforo era el que se resistía, el último ingrediente sin confirmar de esa receta, y su detección en 2023 cerró el círculo. Pocas veces un solo hallazgo había bastado para aupar a un mundo entero a lo más alto de la lista de la astrobiología. Aquel fósforo, escondido en granos de hielo y rescatado de unos datos con años de antigüedad, fue la última pincelada de un retrato
que llevaba casi 2 décadas, componiéndose poco a poco. Aquella lunita helada y diminuta, que durante décadas se había despachado como un mundo muerto e irrelevante, resultaba albergar un océano caliente, salado y químicamente riquísimo, con la despensa completa que necesita la vida para arrancar. De repente, Encélado dejó de ser una curiosidad y se convirtió en uno de los lugares más prometedores de todo el sistema solar para buscar vida fuera de nuestro planeta. La propia responsable científica de la misión lo resumió de una forma que se quedó grabada. Ahora que sabemos que tantos ingredientes para la vida están de verdad ahí fuera, venía a decir, la pregunta deja de ser si existen las condiciones y se transforma en otra mucho más directa. Si hay vida más allá de la Tierra, quizá dentro de nuestro propio sistema solar. Ese cambio de tono lo dice todo. Durante décadas, hablar de vida extraterrestre obligaba a refugiarse en condicionales y en lugares lejanísimos, casi inalcanzables. El fósforo de Encélado trajo esa conversación a casa, a una luna que podríamos alcanzar con la tecnología que ya tenemos, y la volvió incómodamente concreta. Lo que antes era materia de especulación pasó a ser materia de misión. Y aquí hay un giro que casi nadie menciona, y que hace todo esto aún más asombroso. Cassini jamás fue diseñada para buscar vida. La sonda se construyó y se lanzó para estudiar Saturno, sus anillos y sus lunas, desde un punto de vista sobre todo geológico y atmosférico. En una época en la que ni siquiera se sabía que Encélado tuviera océano ni géiseres. No llevaba a bordo ningún instrumento pensado específicamente para detectar vida ni para analizar a fondo la química de un océano alienígena. Encontró todo lo que encontró: el océano, las fuentes hidrotermales, los orgánicos, el fósforo, prácticamente de carambola, volando a ciegas a través de unos chorros con cuya existencia nadie contaba al despegar. Una misión que ni siquiera iba buscando esto, tropezó con la mejor pista de habitabilidad hallada hasta la fecha fuera de la Tierra. Y eso obliga a hacerse una pregunta inevitable. ¿Qué encontraríamos si de verdad fuéramos a buscar? Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta que de verdad te ha traído hasta aquí: si hay vida en el océano de Encélado o no. Y la respuesta honesta, la que de verdad merece tu confianza, es que no lo sabemos, y que tener los ingredientes no es lo mismo que tener vida. Esa diferencia es la clave de todo, así que la voy a explicar bien. Que un lugar reúna agua, energía y química orgánica significa que es habitable, es decir, que la vida podría sobrevivir allí. Habitable no quiere decir habitado. Son dos cosas distintas, y confundirlas es el error más común al hablar de este tema. Una imagen cotidiana ayuda a fijarlo. Imagina una casa perfecta, con la calefacción encendida, la despensa repleta de comida y agua corriente saliendo de los grifos. Esa casa resulta perfectamente habitable. Cualquiera podría instalarse a vivir en ella mañana mismo. Pero que esté lista para acoger a alguien no significa que haya alguien dentro. Para saberlo, tendrías que abrir la puerta y mirar habitación por habitación. Con Encélado ocurre exactamente lo mismo. Hemos comprobado, desde fuera y a través de sus géiseres, que esa casa helada reúne todo lo necesario para alojar vida, pero nadie ha cruzado todavía el umbral para ver si alguien ha decidido vivir en su interior. Dar por hecho que un sitio habitable está habitado es justo el salto al vacío que un canal honesto no debe permitirse, por muy tentador que sea el titular. La palabra orgánico tampoco significa lo que mucha gente cree. Una molécula orgánica es simplemente un compuesto basado en carbono. Y ese tipo de moléculas se forman continuamente en el universo sin ninguna intervención de la vida. Hay compuestos orgánicos en los cometas, en los meteoritos,
en las nubes de gas entre las estrellas, en lugares donde no existe ni puede existir ser vivo alguno. Encontrar orgánicos en Encélado demuestra que están las piezas químicas necesarias, pero no demuestra que esas piezas se hayan ensamblado en algo vivo. De hecho, estudios recientes advierten de que parte de esas moléculas podrían formarse por la radiación que golpea el hielo de la superficie, y no necesariamente en el océano profundo, lo que obliga a la cautela antes de sacar conclusiones precipitadas. La propia NASA es muy clara al respecto, y por eso su mensaje resulta tan creíble. Encélado posee la mayoría de los ingredientes químicos necesarios para la vida, y casi con seguridad cuenta con fuentes hidrotermales liberando agua caliente y rica en minerales en su océano. Nada de eso quiere decir que ese océano esté habitado. La razón por la que no lo sabemos es muy sencilla. Nadie ha ido todavía a comprobarlo de verdad. Cassini fue una sonda extraordinaria, pero no estaba equipada para detectar vida, y desde que terminó su misión no ha vuelto ninguna nave a Encélado. Tenemos la mejor lista de la compra imaginable, y no hemos llamado a la puerta para ver quién vive dentro. Y esa respuesta importa muchísimo, mucho más allá de la simple curiosidad. Toda la vida de la Tierra, desde una bacteria hasta una ballena, comparte un mismo origen y un mismo código químico, porque desciende de un antepasado común que vivió hace miles de millones de años. Solo conocemos, por tanto, un único ejemplo de vida en todo el universo, el nuestro, por muchas especies distintas que veamos a nuestro alrededor. Si encontráramos vida en Encélado, surgida por su cuenta en un océano que lleva eones aislado del nuestro, tendríamos por fin un segundo ejemplo, una génesis completamente independiente. Y eso transformaría nuestra forma de ver el cosmos para siempre. Significaría que la vida brota casi en cuanto se reúnen las condiciones adecuadas, y no como un accidente irrepetible que ocurrió una sola vez en un rincón con suerte. Si la vida arrancó 2 veces dentro de un mismo sistema solar, cuesta muchísimo imaginar que no lo haya hecho también en miles de millones de rincones parecidos, repartidos por toda la galaxia. Eso es precisamente lo que vuelve a Encélado tan apasionante, porque cambia la pregunta que nos hacemos. Durante mucho tiempo, la búsqueda de vida fuera de la Tierra fue casi un ejercicio de imaginación, un quizá lejano y abstracto. Encélado convirtió ese quizá en algo concreto y al alcance de la mano. Ya no nos preguntamos solo si podría haber vida en algún rincón del cosmos. Ahora cabe una pregunta más punzante. ¿Por qué no hemos vuelto a un sitio que tenemos relativamente cerca, dentro de nuestro propio sistema solar, con todos los ingredientes servidos y un océano que se ofrece gratis al espacio para que lo analicemos? Existen propuestas de misiones diseñadas específicamente para volver a Encélado y atravesar de nuevo sus penachos, esta vez con instrumentos capaces de buscar señales de vida directamente. Ninguna ha despegado todavía, pero la pista que dejó Cassini es tan prometedora que tarde o temprano alguien volverá a llamar a esa puerta helada. Una misión pensada específicamente para esto cambiaría las reglas del juego. En lugar de los instrumentos generales que llevaba Cassini, cargaría con detectores diseñados para reconocer las señales de la vida, capaces de distinguir si las moléculas del penacho siguen los patrones ordenados que dejan los seres vivos o solo el desorden de la química corriente. Algunas propuestas plantean orbitar Encélado y cruzar sus chorros muchísimas veces, recogiendo muestras cada vez más completas. Otras imaginan posarse junto a las rayas de Tigre y analizar el material allí mismo, sobre el terreno. Con la tecnología actual, una nave así podría darnos por fin una respuesta a la pregunta que Cassini solo alcanzó a insinuar. Y Encélado ni siquiera está solo en esta búsqueda, lo cual amplía todavía más el horizonte.
El sistema solar esconde varios mundos oceánicos parecidos, como Europa alrededor de Júpiter, con su propio mar bajo el hielo, o la enigmática Titán, también en Saturno, con sus lagos de metano y una química exótica que intriga a los científicos. Cada uno de estos lugares plantea sus propias preguntas y sus propias promesas. La era de explorar océanos enterrados bajo capas de hielo, en mundos donde el sol apenas calienta, no ha hecho más que empezar. Y de momento, gracias a sus géiseres y a todo lo que Cassini encontró en ellos, Encélado encabeza esa lista de destinos. Y para terminar, quiero dejarte con lo que de verdad cambia Encélado, que va mucho más allá de esta luna concreta. Durante mucho tiempo dimos por sentado que la vida necesitaba un lugar parecido a la Tierra, un mundo templado, bañado por la luz de su estrella, con océanos en la superficie y un sol cercano que lo calentara. Encélado pone esa idea patas arriba. Aquí tenemos una bola de hielo minúscula perdida a más de 1.400 millones de kilómetros del Sol, en un frío de 200 grados bajo cero, sin una gota de luz solar útil. Y resulta que en su interior se dan las condiciones para la vida. El calor procede del simple tirón gravitatorio de Saturno amasando la Luna, y no de una estrella. La energía brota de la roca caliente del fondo de un océano oscuro, y no del Sol. Ese giro arrastra una consecuencia que cuesta digerir. Si la vida solo pudiera surgir en mundos calentados por una estrella, los lugares habitables del universo se reducirían a una franja estrecha alrededor de cada sol, esa banda templada donde el agua aguanta líquida en la superficie. Las lunas heladas con océanos internos hacen saltar por los aires esa frontera, porque no dependen del calor de ninguna estrella. Pueden existir mucho más lejos, en la oscuridad gélida que separa los planetas, calentadas desde dentro por las mareas de sus gigantes. De golpe, la región donde tiene sentido buscar vida deja de ser una delgada banda alrededor de las estrellas y se expande hasta abarcar rincones del cosmos que antes descartábamos de plano. Encélado es la prueba, pequeña y brillante, de que el agua y el calor pueden esconderse en los sitios más inesperados. ¿Y si esos ingredientes logran reunirse en una luna helada del tamaño de un país, perdida en el frío extremo junto a Saturno, cuesta imaginar cuántos lugares más del universo podrían estar haciendo lo mismo ahora mismo, en silencio, bajo sus propias cortezas de hielo? La galaxia se llena de posibilidades en cuanto aceptas que la vida no necesita un cielo soleado para abrirse paso. Quizá baste con un océano oscuro, un fondo caliente y los elementos adecuados disueltos en el agua, y de eso, por lo que vamos viendo, hay mucho más de lo que jamás sospechamos. Piénsalo un momento, porque tiene consecuencias enormes. Si los ingredientes de la vida pueden reunirse en un sitio tan improbable como este, escondidos bajo el hielo y alimentados solo por las mareas, entonces los lugares donde buscar vida se multiplican de golpe. Ya no hace falta un planeta perfecto en la distancia justa de su estrella. Basta con una luna helada, un océano enterrado y un poco de calor de marea. Y de esos hay muchísimos repartidos por el sistema solar, y casi con seguridad, por toda la galaxia. Encélado no nos dijo que estemos solos ni que dejemos de estarlo. Lo que hizo fue ensanchar el mapa de los sitios donde la respuesta podría estar esperando. Esa es la verdadera grandeza de lo que la NASA encontró en Encélado. Mucho más impresionante que cualquier titular exagerado. Una lunita que parecía muerta guardaba un océano con todo lo necesario para la vida, y nos lo enseñó casi por accidente. No es una prueba de que haya vida ahí fuera. Es algo quizá más valioso, la prueba de que las condiciones existen, de que están más cerca de lo que creíamos, y de que solo falta ir a mirar.
Déjame en los comentarios si tú crees que hay algo vivo nadando en ese océano oscuro bajo el hielo. ¿Y por qué? Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contándote el universo tal y como es, con todo su asombro real y sin venderte cuentos. Lo que hay ahí arriba ya es lo bastante increíble por sí solo.